Miguel Vargas, que es el, vamos a decir, el mediador, pero realmente el vocero oficial de esta alianza, el expresidente Leonel Fernández y una serie de figuras de primer nivel. O sea, ahí estuvo la plana mayor de la oposición. ¿Cómo ustedes han medido el impacto de ese evento y qué se espera después de eso? Porque no puede ser eso y ya, diría yo. Sí, mira, realmente era un evento, un encuentro muy esperado, en primer lugar, ¿no? Eh, los miembros de esas tres organizaciones y la población deseaba un encuentro que pudiera sellar y enviar un mensaje de unidad, de mayor nivel de unidad del que se había alcanzado hasta ese momento, ¿no? De manera tal que habían grandes expectativas, ¿no? Y yo siento que el evento pues llenó las expectativas, en el sentido de que se entendió de que había un deseo de unidad, de fortalecer los niveles unitarios y que había una claridad de propósito compartido. Quiero destacar, porque poco se ha hablado sobre ese encuentro, de que las tres fuerzas políticas acordaron hacer un gobierno compartido, que fue una de las propuestas emblemáticas, icónicas de José Francisco Peña Gómez, ¿no? Del gobierno compartido. Y las tres fuerzas acordaron que a partir del 16 de agosto, cuando sean gobierno, pues van a aplicar este criterio, este concepto de gobierno compartido. De manera que las Roberto, tres fuerzas sí. a los chicos técnicos me reporta un oyente que el micrófono de Roberto no se escucha muy No bien. se escucha Súbanlo un bien. poquito mejor porque esto es un toque de queda, entonces la gente quiere que se oiga bien. ¿Puedo seguir? Ah, ok, Ya, ok, bueno, ya, pues les gracias. excusas a las Sí. personas que no han estado oyendo, ¿no? Hay problemas técnicos que ocurren, ¿no? Espero que me estén escuchando mejor. Pues decía que se acordó, poco se habló, de que se haría un gobierno compartido, lo que es una gran noticia, es decir, no solamente es procurar la victoria de una de las tres fuerzas o de contribuir a la victoria de una de las tres fuerzas y derrotar las políticas públicas actuales, sino también de que puedan gobernar, es decir, más allá de la victoria. Creo que el abrazo que pudieron darse los dos grandes líderes, Danilo Medina y Leonel Fernández, fue también un mensaje claro de unidad, porque la gente lo reclamaba. La gente, el evento propiamente tal, y así lo vimos comunicacionalmente, se sellaba simplemente con las manos levantadas, esa clásica foto de familia, ¿no? De que pudieran expresar ese sentimiento de unidad, ¿no? Y se dio, todo eso se dio. De modo que los niveles de fraternidad entre las tres fuerzas políticas han ido aumentando con el tiempo. Yo siento, y estoy recorriendo el país, siento unos niveles de fraternidad muy grandes entre las tres fuerzas políticas, porque hay una clara determinación de que hay que derrotar al actual gobierno, ¿no? Que está utilizando malas artes, y ha utilizado malas artes, para tratar de impedir que el pueblo dominicano pueda expresarse, que ese malestar social mayoritario que hay en el pueblo dominicano pueda expresarse. De modo que yo te puedo decir, Yanesi, a los amigos y amigas que nos están escuchando, de que nuestra evaluación ha sido altamente positiva. Nos sentimos energizados a partir de ese encuentro. Pero como que pasó eso y ya. Han anunciado que iban a ir además a la OEA, toda la oposición. ¿Cuándo será eso y si ya las comisiones están definidas? Bueno, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Nosotros no quisiéramos tener que ir a la OEA, o sea, nosotros quisiésemos que estas cosas puedan resolver en la República Dominicana, de que prevalezca la sensatez en el gobierno y que pueda cumplir como lo hizo Danilo Medina con la ley. Es decir, ¿por qué, si es cierto que el gobierno está tan bien, ¿verdad? Que goza de tal popularidad, ¿para qué hacer estas travesuras? Porque es una travesura, ¿eh? Es una travesura que posiblemente se salde al final, faltando quizás pocos días, se entregue el dinero para cubrir apariencia. Podría resultar así, ¿no? Pero yo creo que no es necesario, ¿no? Yo creo que hay que organizar una batalla política decente, porque también los dominicanos son espectadores de lo que está ocurriendo. El gobierno no es la Junta Central Electoral. El gobierno es el principal responsable de que aquí discurra un proceso electoral de manera democrática, pacífica y ordenada. Es el gobierno, porque es un factor de orden el que garantiza, porque tiene mayores poderes hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando en eso, ¿no? Se está formulando, buscando las vías, pero sobre todo tratando de no tener que ir, de que prevalezca la sensatez. Yo sé que se están en conversaciones como decía aquella vez Juan Bosch, de obligar al gobierno a su legalidad, o sea, de que cumpla con la ley.
Y el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es la agenda política? Vi que el presidente Medina tuvo algunas actividades antes de la Semana Mayor, por supuesto que el candidato presidencial también, pero la ruta del Partido de la Liberación Dominicana hacia su gran meta, que es la clasificación en las Claro. elecciones del 19 de mayo. Sí, nosotros, Yanesi, luego de las elecciones de febrero, que como tú sabes, y lo saben los quienes nos escuchan, fueron unas elecciones dispersas en el territorio, es decir, porque eran elecciones municipales y distritales, ¿no? Entonces el esfuerzo estaba muy disperso y como también por el impacto mismo de la privatización de la política, pues se daban expresiones muy variadas, un arco iris de manifestaciones en cada uno de los municipios y distritos municipales. Luego del 18 de febrero, esa dispersión se concentra en la candidatura presidencial y en las legislativas, es decir, hay una concentración, un recoger, ¿no? Entonces, evidentemente que la naturaleza del proceso comunicacional cambia, hay que redireccionarlos. Entonces, redireccionarlo. Lo que hicimos fue los siguientes 30 días, que ya terminaron, fue un acercamiento hacia la gente, ¿no? Ya de nuestro candidato presidencial, de escuchar a la gente, de visitar el territorio nacional y poder escuchar directamente de distintos sectores, una escucha temática sobre los distintos problemas que tienen, ¿no? Porque entendemos que la gente tiene soluciones que aportar y escuchar es aprender. Entonces, ya agotamos ese proceso y ahora tenemos un proceso ya más político, más ya no más de recolecta, de cosecha, sino de llevar el mensaje y de motivación. Entonces, a partir de ya de esta semana, iniciamos una ofensiva ya de final encaminada a motivar a la gente a votar. ¿En qué sentido? De invitar a la gente a votar por ella misma. No votar por el PLD, a votar por la Fuerza del Pueblo, a votar por el PRD, sino que ella vote por ella misma, para fortalecer los niveles de confianza y de determinación. Es una estrategia que nosotros llamamos una estrategia popular, porque ante la cantidad de recursos que dispone el gobierno y que disponen las fuerzas que gravitan alrededor del gobierno, la oposición nunca va a estar en condiciones de igualarla en términos económicos. No, nunca va a poder. Nunca va a poder igualarla en términos económicos y ya tú sabes las dificultades, ¿no? Entonces tú tienes que construir una estrategia popular en la que tú puedas abaratar costos y en la que tú tienes que elevar los niveles de determinación y los niveles de conciencia de la gente. Sí, no es vergüenza contra dinero, pero algo parecido. En el sentido de que, bueno, si para movilizar cantidad de personas X, usted tenía que disponer por el mismo clientelismo y todas esas prácticas que había en el pasado, una cantidad determinada, digamos 1000, pues que usted pueda hacer eso con 250. Pero, claro, para tú poder hacer eso, tú tienes que regresar un poco, volver a prácticas del pasado que se habían perdido por el encarecimiento del ejercicio de la política y por la privatización de la política. Entonces, ahí tú tienes que hacer intervenir mayores niveles de conciencia. ¿Cómo tú puedes lograr esos mayores niveles de conciencia? Logrando que la gente entienda que no está votando por un partido político, sino que está votando por ella misma, ¿no? Tú tienes políticas públicas que han impactado tu familia, tu negocio, que han provocado que tengas que pagar los alimentos más caros, las medicinas más caras, el recibo de la luz mucho más caro, que no dispongas de las facilidades crediticias, en el caso del campo, de que a estos señores se les ocurra hacer importaciones en momentos de la cosecha. Entonces, hacerle tomar conciencia a la gente de que frente a esas políticas que le están causando daño, que le están causando perjuicio, hay una manera de solucionarlo. Y esa manera de solucionarlo los involucra a ellos directamente, de manera democrática, porque no estamos diciendo que nos vamos para las escarpadas montañas de Quisqueya, ¿no? Que nos vamos a sublevar. No. Lo que estamos diciéndole a la gente, usted tiene la oportunidad de resolver de manera democrática el 19 de mayo. Pero no será tan complicado que le van a llevar ese mensaje a la gente, así como No, yo te lo estoy explicando. ¿Será de manera sencilla? No, pero claro, por supuesto, no, contigo me tengo que explayar porque se trata de ti. Sí, está bien, pero... Lo que quiero decir es que nosotros a la gente lo que vamos a decirle, mira, si tú estás molesto, si tú estás incómodo con estas políticas públicas, tienes la oportunidad de cambiarlo.
No, ¿Y qué van a hacer? ¿Una campaña en medios? sí, Con claro, eso. una campaña masiva en los medios de comunicación, llegar a las personas a través de todas las maneras que tiene ella de comunicarse y de recibir información. De manera que nosotros lo que vamos a esperar y a desear, y sabemos que lo vamos a tener, la receptividad de todos los medios de comunicación. Por eso cuando tú me llamaste, me sentí muy feliz esta tarde a la 1 y encontré una gran oportunidad para poder decir esto que estoy diciendo ahora en este momento. Si por todas las vías posibles le vamos a decir a la población, si te sientes molesto, si te sientes preocupado, vota por ti, para que eso que te está molestando, pues pueda cambiar. Nosotros sabemos que el malestar social es mayoritario. Usted puede preguntar aquí, en esta emisora, o cualquiera, salir a la puerta y a cualquier sitio y preguntarle, ¿usted está feliz, como dice el gobierno, porque le aumentara los alimentos? ¿Usted está feliz porque le subieron las medicinas? ¿Usted está feliz con el recibo de la luz? Que le está, bueno, pues si usted no lo está, bueno, pues nosotros le animamos para que vote por el Partido de la Liberación Dominicana, que es un instrumento al servicio del pueblo. ¿Qué decimos nosotros? Y lo explicamos de esta manera. Quien puede perder las elecciones no es el PLD, no es la Fuerza del Pueblo, no es el PRD, es el pueblo dominicano. Porque si tú te das cuenta, las políticas de este gobierno son políticas antipopulares. Pero este gobierno tiene un 70% de popularidad. Eso dicen ellos en sus oficinas donde hacen las encuestas. Pero yo invito a cualquiera que haga una encuesta aquí mismo, donde estamos, a ver cuánto tienen. Que hagamos una encuesta en el colmado, que hagamos una encuesta en el supermercado. El resultado municipal es duro. El resultado municipal es un resultado muy gráfico, y te lo explico por lo siguiente. El gobierno obtuvo el 22% de los votos. El 78% de la población o votó por la Alianza Rescate RD y las fuerzas que lo integran, o se abstuvo. Y todos sabemos, porque ustedes los medios de comunicación lo documentaron muy bien, de cómo se produjo esa abstención, ¿no? De carpas frente a los recintos electorales, vehículos donde habían operativizadores del PRM, viviendas alquiladas en las cercanías de los recintos electorales donde se compraba el voto. Se compraba el voto, porque ellos eran conscientes del riesgo de utilizar las viejas prácticas clientelistas, ¿no? Porque yo te puedo dar para que vayas a votar, pero por mí. Pero ellos no quisieron correr ese riesgo, sino que fueron a partir del padrón de las fuerzas políticas, sobre todo del PLD, fueron y allí a familias enteras dijeron, mira, aquí tienes 50, aquí tienes 70, aquí tienes 100,000 pesos, quédate en tu casa, no vayas a votar. Porque, ay, Dios mío, eso fue así, que lo operativizaron. Sí, y ustedes los medios lo documentaron, o sea, todas las cadenas de televisión, prensa escrita lo documentó de cómo sucedió eso. Es la primera vez en República Dominicana que se sube los niveles de la práctica clientelar, porque aquí fue favorecer. El voto va a estar bien caro ahora, se encareció mucho. Va a estar muy caro. No sabemos si ellos van a estar en capacidad de poder subir los niveles tarifarios, pero lo que nosotros vamos a responder con eso, por eso te decía, con una estrategia popular. Es decir, usted puede tener todo el dinero que usted tiene, pero le estamos diciendo a la gente, bueno, a usted le pueden dar dinero hoy, y con eso usted tomarse un frasco de romo, un pote de romo, se lo puede beber, o tener para comer, o lo que usted quiera, pero son 4 años más. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la gente, el mensaje que usted le daría con su indiferencia, no yendo a votar, o votando por el gobierno, es que el señor Abinader lo ha hecho bien. Entonces, ese es el mensaje que usted quiere mandarle al presidente Abinader, que lo ha hecho bien. Porque si usted le envía ese mensaje con su voto o con su indiferencia, él lo que va a entender es que puede seguir profundizando lo que ya inició. ¿Y qué fue lo que ya inició? Una reacción desde el año 2020, lo que estamos viendo, y podemos entenderlo a posteriori, de que el gobierno de Luis Abinader fue una reacción directa a los gobiernos del PLD. Con los gobiernos del PLD, el pueblo dominicano, sus empresas, sus familias, lograron determinadas conquistas a través de programas, a través de beneficios directos, que este gobierno ha venido desmontando sistemáticamente. Entonces, si usted analiza el recorrido de este gobierno, usted se va a dar cuenta que es una reacción a los beneficios del pueblo. De manera tal que si este señor consigue revalidar su mandato, porque eso es una reelección, o sea, revalídenme, díganme que lo hice bien, denme otro voto de confianza, pues lo que vamos a ver es que todo esto que comenzó, del desmantelamiento del 9-1, del programa de medicamentos de alto costo, de la falta de apoyo a los productores del campo, de favorecer a los importadores de productos agropecuarios, todo eso se va a profundizar.
Entonces, el papel del partido político, de todos los partidos políticos, es un papel pedagógico, comunicacional, de advertirle, de explicarle lo que está en riesgo. Y yo digo aquí, Yanesi, que el pueblo dominicano en estas elecciones corre un gran peligro, el peligro de que se envíe un mensaje equivocado, y que entonces el resultado sea la profundización de los males que ya están sufriendo los dominicanos y dominicanas. De modo que el pueblo dominicano tiene que tomar conciencia de que tiene una oportunidad y que debe ejercerla. Con tu anuencia de los eventos más importantes que queda de la campaña, fuera de lo que puedan hacer, las caravanas y eso, es el debate de la ANGE pautado para el 19 de este mes. Es un hecho histórico porque aquí nunca los candidatos que marcan puntero, siempre falta alguien o siempre alguien se niega a ir. Ahora van todos y es un evento realmente histórico para la República Dominicana. ¿Cómo se está preparando el candidato del PLD y el Partido de la Liberación Dominicana para quizás sacar la mejor ventaja de un escenario único donde probablemente ese día todos los dominicanos estén pendientes de esa transmisión? Sí, Abel está dispuesto a debatir en todos los escenarios. Y bueno, y esta propuesta que hizo Ángel, pues ya la venía reclamando Abel desde el mes de octubre del año pasado. Y tú señalabas un hecho curioso, ¿verdad? Que los candidatos punteros no aceptan debatir. Lo que te revela que el hecho de que el actual presidente de la República aceptara el debate no es más que una confirmación de que su candidatura está en dificultades y que sus asesores entienden que él podría ese día, con datos a la mano, con una buena presentación, pues cambiar el curso que previsiblemente va a tener el 19 de mayo, que va a ser la victoria de uno de los partidos de la Alianza Rescate RD, que yo estimo que va a ser el Partido de la Liberación Dominicana con su candidato Abel Martínez. Entonces, la aceptación por parte del actual presidente revela las enormes dificultades que tienen, reales, esta candidatura, porque una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que se pregona, lo que se logra instalar a base de colocación publicitaria o de manejo de encuestas, y otra es la realidad del pueblo dominicano, que es un pueblo sabio, que evidentemente en muchas ocasiones tiene que clandestinizar sus opiniones políticas porque vivimos en un mercado laboral muy frágil y muy escaso, ¿no? O sea, las oportunidades laborales son muy escasas, las oportunidades de hacer negocios también están en posición muy delicada y muchos no manifiestan públicamente sus simpatías políticas, ¿verdad? Como decía Saglul, el gran psiquiatra dominicano, pues anda chivo y entonces dice, bueno, yo no te podré apoyar en enero y quizás tampoco en febrero, pero ya en abril tú puedes contarme con mi apoyo público abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Abel está dispuesto a debatir en todos los escenarios, con quien sea, para presentar sus propuestas, ¿no? En el día de mañana vamos a tener el honor de participar. Abel va a participar en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, que es un espacio muy importante de donde están los grandes inversionistas extranjeros en la República Dominicana, sobre todo provenientes de los Estados Unidos, ¿no? Y de Canadá. Pero también hay empresarios dominicanos, ¿verdad?, que están asociados a estos empresarios extranjeros que van a participar. Es un escenario muy favorable, todos sabemos la importancia que le establecen los políticos dominicanos que procuran llegar a la presidencia de la República, de participar allí, ¿no? Y Abel va con mucho entusiasmo, ¿no? Así que yo invito a las personas a que sigan este debate, que si me lo permites puedo anunciarlo, el canal CDN lo va a retransmitir diferido a partir de las 10 de la noche. O sea que si usted no tuvo la oportunidad de verlo, de enterarse, pues puede verlo directamente mañana en la noche a través de CDN a las 10 de la noche. Roberto, ante las dificultades que están teniendo los partidos con el tema de los recursos, ¿cómo van las recaudaciones, el apoyo del sector privado? Porque cuando no hay mucha expectativa de triunfo, los apoyos se reducen un poco. Han ido creciendo precisamente por las expectativas de triunfo. Si cada vez más estamos recibiendo apoyo de parte de personas individuales y también de empresas, ¿no? Pero como te digo, tienen que hacerlo con discreción, tienen que hacerlo con cuidado, porque ya hemos visto las prácticas traviesas, no necesariamente decentes, que utiliza el gobierno, ¿no? Porque hay una cierta y una clara intolerancia
de parte del gobierno de la República Dominicana. Y no esperábamos esto de un partido de la República Dominicana como el Partido Revolucionario Moderno, pero lo estamos viviendo. Hay mucha intolerancia. Entonces, claro, el primer deber de un empresario es cuidar su empresa, protegerla, porque está protegiendo una inversión, está protegiendo un bien de familia y también está protegiendo empleos. Pero estamos viendo un creciente apoyo de parte del empresariado, porque ellos hacen sus encuestas. Los empresarios hacen sus encuestas. En las encuestas de ustedes, ¿cómo están Muy los bien. niveles de intención de voto? Estamos muy bien, superando al Partido Revolucionario Moderno. Ajá. Claro que sí, lo estamos superando. En los números de ustedes, ¿cuáles son? Abel está 3 puntos por encima de Luis Abinader, En los números de ustedes. en los números nuestros. Pero Así. salió la Galo y dice que tiene 11. Bueno, eso dirá la Gallup. ¿Y de quién es la Gallup? ¿Para quién trabaja la Gallup? Como usted sabe, Yanesi, ningún empresario, ningún partido político va a pagar una encuesta para que públicamente, no en privado, para que públicamente dé unos resultados desfavorables a sus intereses. Entonces estamos claros, ya si algo están desacreditadas son las encuestas. El señor Abinader dice que tiene 70 con la mayor desfachatez. No, pero ellos dicen todos que van a ganar con el 70%. Sí, ahorita dentro de pronto veremos que digan que con el 85 y el 90. ¿Entiendes? O sea, que dirán cualquier cosa, porque ya han tomado un camino de que ya, bueno, ya pueden decir cualquier cosa sin reírse, sin sonrojarse. Eso es lo curioso, o sea, cómo se miente sin sonrojarse. Entonces, bueno, estamos viendo eso, pero la realidad es otra la realidad. Allá ellos con publicar sus encuestas y tratar de instalar su relato. Por eso te decía, ¿por qué acepta el debate? ¿Por qué acepta el debate? Porque sus asesores le han dicho, esa es tu oportunidad, cercano a las elecciones, a ver si puedes voltear la tortilla, porque vas mal. El gobierno va muy mal, muy pero muy mal. Y ellos lo saben, él lo sabe, el propio presidente de la República lo sabe. Y a veces quiere aprovechar el tema haitiano para envolverse en la bandera dominicana, cuando sabemos que ha sido una política desastrosa hacia Haití, una carente la evaluación que ustedes tienen de la estrategia que ha tenido el gobierno hacia tantos problemas nuevos y viejos que se han manifestado en Haití, que antes era un desastre, pero es una anarquía, un caos total. Entonces, ¿ustedes cómo evalúan la política del gobierno? Basada en la ignorancia. Ajá. Sí, si usted no estudia, si usted no analiza, si usted no se informa sobre las cosas, probablemente sus actuaciones van a ser equivocadas. Entonces, usted no puede poner gente analfabeta que desconoce la historia de Haití, que desconoce los intereses de los Estados Unidos, de Europa en sentido general, de la República Dominicana, de los empresarios haitianos, de la élite haitiana, de la élite de la República Dominicana. ¿Cómo se ha venido fraguando ese? ¿Pero quién es que usted dice que es analfabeto, que no ha leído de eso? ¿El presidente Luis Abinader? No, el equipo que conduce la política extranjera de la República Dominicana. No tiene conocimiento. Ha sido una suma de torpezas en política exterior. Y te voy a dar un caso nada más. ¿Cómo es posible que el intento de desviar un río la respuesta inmediata del gobierno sea escalar el conflicto? Eso es lo que te revela a ti, la falta de noción de lo que es la diplomacia. ¿Qué es la diplomacia? Es el arte de desescalar los conflictos para que no lleguen a perjudicar al país en cuestión. Entonces, la respuesta de este gobierno fue enviar militares a la frontera, hacer un espectáculo. O sea, ¿cómo usted puede pensar que la relación de otro país puede ser mercadeo? Hacer mercadeo al interno. No, usted lo que debió evitar fue el escalamiento de lo que allí sucedió. Una tontería que logró escalar a los niveles que significó, en primer lugar, una encerrona política, una encerrona diplomática para la República Dominicana y una humillación para la República Dominicana. Y agreguémosle un cuarto elemento, 3 meses cerrada la frontera para perjudicar a todos los comerciantes dominicanos de sus negocios que vienen haciendo desde hace probablemente generaciones. El canal de Haití lo pusieron en funcionamiento y el gobierno dominicano entonces habilitó la vigía y ruedan por ahí las imágenes diciendo que gracias a eso los haitianos no tienen nada. Ese es un canal que se construyó en el gobierno de Leonel Fernández. Un canal de Leonel Fernández. Pero ¿por qué usted no puede buscar la manera de administrar las aguas adecuadamente? Se puede. Fue lo que dijo Juan Vicini, empresario. Y lo han dicho personas que están acostumbradas a gerenciar. Lo que pasa es que en este gobierno no hay concepto de la gerencia.
no hay concepto de la gerencia, no hay un estudio de la historia, porque óigame, lo fundamental de las cancillerías, usted va al Quai d'Orsay en Francia, por ejemplo, o usted va a los archivos del Vaticano, y allí se atesora toda una experiencia de cientos, hasta 1000 años de la historia de las relaciones con los pueblos. Usted va a Moscú, usted va a Washington y hay toda una biblioteca a la que acuden los expertos. Hay expertos dedicados a estudiar las relaciones con otros países, ¿no? A los que usted acude. Pero usted no puede actuar a la sans façon, emotivamente, pensando en cálculo electoral. Fue así que el gobierno actuó, Pero, pensando claro, en cálculo electoral. naturalmente, porque ¿qué fue todo esto? Un mercadeo utilizando las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Una falta de respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Que yo estoy seguro que los militares dominicanos preparados sabían que no había necesidad de hacer ese aparataje. Porque aquí hay militares dominicanos muy preparados, pero muy bien preparados, que actúan de acuerdo a los niveles de peligrosidad que pudiera haber, ¿no? Entonces, escalar el conflicto de esa magnitud el gobierno se autopropinó una derrota, un callejón sin salida, cuando debió desescalar. Ese es un conflicto que se podía facilitar. Luego, el otro error del gobierno es entender que la República Dominicana no debe meterse en Haití, no debe involucrarse en Haití. Un gravísimo error, es decir, que la comunidad internacional sea la que resuelva. Pero si usted sabe que la comunidad internacional no va a resolver, históricamente no va a resolver. Es posible que los Estados Unidos puedan desarrollar una fuerza de paz para pacificar, que es muy distinto que vuelva la gobernabilidad en Haití, ¿no? Entonces la República Dominicana tiene que involucrarse porque es el principal afectado. Y todos los países fronterizos, cuando ocurre una guerra, una catástrofe natural, son impactados por los flujos migratorios de sus vecinos. Usted lo ve en Alemania, usted lo ve en Polonia, usted lo ve ahora con el conflicto de Ucrania, lo vio en Alemania con el conflicto que hubo en Siria. O sea, eso ocurre, lo ve en Grecia, lo ve en el norte de África, en Italia, las migraciones de las poblaciones subsaharianas a Italia. Entonces, usted tiene que tener Estados Unidos y México. Estados Unidos y México, claro está. Y bueno, en República Dominicana, todo este fenómeno de la vuelta por México. Entonces, usted tiene que entender lo que son los flujos migratorios y estudiar la historia. Usted no puede ir ahí a improvisar. A mí me llama la atención que usted insiste en que estudien la historia, que usted parece que está convencido de que ellos no han estudiado el tema y que no saben, por lo menos no se ha documentado. Esa es la impresión, porque si una persona hubiese estudiado bien la historia de Haití, hubiese estudiado la historia de Haití y República Dominicana, no sale con la monserga de que, bueno, porque como nosotros nos independizamos de Haití, porque nosotros nos separamos de Haití, ya nosotros no nos podemos involucrar. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿Y cuál es la historia de la humanidad? ¿Cómo se gestionan los flujos migratorios? Entonces, ahí lo que usted tiene que llegar a la conclusión de que no ha habido un estudio, porque si hubiese habido un estudio sereno, tranquilo, no cometen el soberano disparate en un problema tan trivial como la gestión de las aguas de un río. Usted eleva un nivel de escalamiento que usted se daña a sí mismo. ¿Cuál es la definición de la palabra estupidez? Es cuando usted comete una acción que termina perjudicándolo a usted. Entonces, por eso puedo calificar lo que ha sido la política hacia Haití como una soberana estupidez. Pero mire, usted habla de ese caso, del caso de Haití, y podría decirle que específicamente en este tema de el masacre, comparto su idea de cómo se gestionó esto. Habló anteriormente del deterioro de los servicios, cómo la gente paga ahora la luz más cara, la comida más cara. Eso es una realidad que está ahí. Sí. Sin embargo, a pesar de todo eso, la oposición no parece que logre capitalizar todos esos errores y esas cosas que ustedes señalan como mal gestionadas, como estupidez, como usted ha dicho, y el gobierno por lo menos mostró en las municipales que es de temer que gana las elecciones. ¿Qué le falta a la oposición para capitalizar ese descontento? Porque no logran conectar con la gente. Logramos conectar con la gente. Si cualquiera de nosotros habla con la población dominicana, le va a decir exactamente lo mismo, pero con otras palabras de lo que yo le he dicho frente a Haití. Estamos hastiados, estamos malhumorados, le va a decir la gente en la calle, de la manera tan errática,
tan estúpida como el gobierno dominicano ha manejado sus relaciones con Haití. Salgamos a la calle. Otra cosa es el relato que quiere instalar el gobierno. Eso es otra realidad. Pero si usted habla con la gente le va a decir, se está manejando mal la política hacia Haití. Eso no es correcto. Algunos dirigentes del PLD atribuyen esto, como usted dice, relato que ha instalado el gobierno, que dista de la realidad, a una gran inversión en medios de comunicación, comunicadores, para que instalen este relato en la mente de la gente. ¿Usted también piensa igual? Sí, porque yo me refiero al relato oficial que circula, porque hay muchos relatos. Y sobre todo hay un relato popular, que ese relato popular no tiene mucha audiencia, no tiene mucha repercusión. ¿Por qué? Porque no tiene los medios, apenas se puede expresar. En Facebook se puede expresar, en Twitter, en ahora X, ¿no? Antiguo Twitter, o quizás parcialmente a través de Instagram, ¿no? Porque la población no dispone de los medios, pero cuando abren los micrófonos, cuando le dan oportunidad a la población de expresarse, usted lo ve, el descontento, usted lo siente, es mayoritario, Yanesi. El malestar social en la República Dominicana es mayoritario. Eso es lo que explica la gran preocupación que tiene este gobierno en hacer inversiones multimillonarias en publicidad. Ahí quería que usted llegara a ese punto, pero a ustedes también lo acusaron, el gobierno anterior y una área que usted dirigió, de generar un tema de inequidad, porque gastaban mucho dinero en publicidad para vender todo un relato. O sea, parecería que ahora es que se cambió la torta, se volteó. Sí, entonces, pero a ustedes les luce estar criticando eso. Claro que nos luce y le luce al pueblo también, decirlo con propiedad. Porque yo te voy a poner el caso. Yo recuerdo, y en mi condición de portavoz del gobierno, pues yo tenía que mantener una cierta compostura. Yo no podía estar como un rastrero cualquiera ante cualquier crítica, salir de manera vulgar e indecente a responderle y decirle cualquier grosería. Uno tenía que estoicamente, cuando uno ocupa una función del Estado, soportar las críticas, porque ese es papel, ¿no? Y muchas veces callar, ¿no? Y en medio del bullicio, que usted hable se pierde también, ¿no? Pero la historia se encarga de poner las cosas en su lugar. Se me atribuía y se decía olímpicamente de que Rodríguez Marchena gastaba cerca de 1.000 millones en publicidad, ¿no? Y que, bueno, aquello era un desastre. Y nunca pasamos de 180 millones al año. 180. Yo gastaba en promedio 15, 14, 12, 13 mensualmente. Cuando yo llegué a esta emisora, alguien me detuvo y me dijo, llegó el papá de los microempresarios de la comunicación. ¿Usted sabe por qué me dijo eso? Porque nosotros teníamos una política dirigida a los microempresarios de la comunicación, aquellas personas que por una reestructuración de los grandes negocios de televisoras y canales y periódicos del país, en esa reestructuración de personal salían, que eran personas talentosas, se dedicaban a abrir un programa de radio en su pueblo, alquilaban media hora, pues montaban un periódico digital o alquilaban un espacio en televisión, y entonces nosotros nos encargábamos de colocarle. Y le colocábamos, y nunca Rodríguez Marchena llamó a ningún microempresario de la comunicación para decirle, mira, me molestó esto, a Danilo le molestó que tú dijeras tal cosa, o yo te pido que digas tal cosa. Nunca lo hicimos. ¿Por qué? Porque entendimos profundamente lo que era la dinámica de los medios de comunicación, de que hay un proceso de recomposición del modelo de negocio en los grandes medios, ¿verdad?, que provoca salida de personal que busca la manera de recolocarse, ¿no? Entonces nosotros teníamos una política clara de colocación hacia los microempresarios de la comunicación porque formaban parte de ese tejido comunicacional en cada uno de los pueblos. Y lo otro era que la mayoría de las cosas que nosotros hacíamos, las hacíamos in-house. Nosotros logramos construir en el gobierno de Danilo la más poderosa maquinaria de comunicación con personal propio. Todos los videos, nosotros hicimos cerca de 9.000 videos en 8 años, 9.000, y sin contar la cantidad de infografías y demás. Lo hicimos in-house, con un personal maravilloso, un personal extraordinario de primera calidad, que logramos aglutinar, que logramos coordinar. Entonces bajamos los costos. Las transmisiones, aquí lo pueden decir los directivos y dueños de esta emisora y de este canal, sabían que nosotros lográbamos que nos transmitieran gratis. Nunca, ni a esta emisora, ni a este canal, ni al propietario, ni a los propietarios de este canal, ni de estos medios, ¿no?, del Caribe CDN, nunca tuvimos que pagarle un centavo, nunca. Ni nos los pidieron,
ni nosotros estábamos en la disposición de hacerlo tampoco, porque entendíamos que cuando el presidente de la República intervenía, cuando había un gran evento, pues era de interés nacional y también de interés de los medios de comunicación de que eso se pudiera transmitir en vivo, ¿no? Y logramos bajar los costos porque todo era gratis, lo conseguíamos gratis, la gran colaboración de los medios de comunicación. Lo que pasa es que el presidente Medina a veces hablaba hasta 2 veces al año, pero el presidente Luis Abinader hablaba hasta 3 veces sí, al día, entonces tienen que gestionarlo diferente. Vamos a la pausa y quedamos con el tema de la estrategia, el relato y la inversión en publicidad que la oposición, tanto ustedes desde el PLD como desde otros partidos, han denunciado. Pero ¿eso es lo que siempre se ha hecho o no? Depende, porque la inversión publicitaria en los gobiernos del PLD no ha tenido la dimensión de que ha tenido en este gobierno. Y te voy a explicar por qué. Porque el Partido de la Liberación Dominicana necesitaba menos la publicidad. Este la necesita más, porque este es un gobierno con problemas desde el principio. Como decía, por la naturaleza antipopular de este gobierno, la naturaleza antipopular, de que iba a comenzar a implementar medidas de abandono del campo, de favorecer a los agricultores de otros países, no a los dominicanos. Porque cuando tú importas en medio de una cosecha, tú estás favoreciendo al agricultor de otro país, no sé cuál, pero puede ser de cualquier país, ¿no? Pero menos al dominicano. Entonces, tú necesitas comunicar. Cuando tú desmontas inexplicablemente el 911, que fue una respuesta del PLD a las personas que tenían que trasladarse en la cama de una camioneta, en la cola de un motor, para llevar a un familiar que estaba en un estado delicado, que es una respuesta a una necesidad del pueblo dominicano, no de las clases medias, no de las clases ricas, que tienen mecanismos para poder atender a sus familiares enfermos en dificultad, sino de las clases populares. Cuando tú ves que están desmontando el programa de medicamentos de alto costo, que significa prácticamente la quiebra, que tengan que empeñar la tierra, hipotecar la casa para curar un familiar con problemas de riñones, con problemas de cáncer, para el tratamiento contra el cáncer. Entonces, cuando tú tienes esa política, tú tienes que saber que tú vas a invertir mucho en publicidad para contrarrestar, para acallar. Entonces, la inversión publicitaria nuestra, tú te fijas por la naturaleza de los videos que te hacía mención, nosotros hicimos cerca de 9.000 videos. Eran videos que explicaban la obra del gobierno, en que el protagonista de nuestros videos eran los propios productores, los propios beneficiarios, porque el propósito de nuestra comunicación no era resaltar ni a Danilo, o sea, al presidente de la República, ni a los funcionarios. En ninguno de los videos o de la publicidad de nuestro gobierno nunca se estaba resaltando la figura del funcionario, mucho menos de Danilo Medina, sino era la voz desde los productores, explicar los beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos lo siguiente: cuando Danilo entrega un puente, no está entregando un puente, él está dando cariño a esa comunidad. Cariño. ¿Por qué cariño? Porque le está diciendo: yo sé que tú existes y que tú me importas, a mí como gobierno me importas, tú necesitabas ese puente para poder trasladar tus mercancías, para poder trasladar tu enfermo hacia un hospital. Entonces, la gente lo que procura es cariño. En este caso, en el caso del gobierno, la publicidad es una publicidad contrainsurgente, porque hay un malestar social que ellos saben que están generando, atizando, ¿verdad? Están elevando el nivel de fuego de ese malestar social y necesitan acallarlo con un discurso de que vivimos en el país, en el mejor país posible. O sea, la gente, si usted le hace caso al relato gubernamental, usted podría entender de que los dominicanos estamos felices, que todos los que estamos en esta cabina estamos gozando porque estamos pagando el arroz más caro, porque estamos pagando el pollo más caro. Eso es lo que nos está diciendo la comunicación del gobierno. Los dominicanos están felices por las enormes dificultades por las que están atravesando para comer, para curarse, para iluminarse, por la factura del recibo eléctrico. Entonces, todo eso es un absurdo, Yanesi. Vivimos en un régimen del absurdo. Esto es un absurdo. Por lo tanto, el proyecto nuestro desde el PLD es volver a reencaminar este país por el sentido común que debe basarse en el amor a nuestro prójimo. La política desde el Estado tiene que ser
de amor al prójimo, porque eso, el Estado se constituye para eso, para organizar, a partir de un presupuesto, de contribuciones ciudadanas, que son los impuestos, una sociedad donde podamos convivir mejor, donde haya bienestar, donde pueda haber el buen vivir de la gente. Entonces, a eso convocamos al pueblo dominicano. Volvamos al sentido común de que quien produce la tierra pueda cosecharla y pueda encontrar mercado y que no lo sorprendan con unas importaciones a destiempo. Que volvamos al sentido común de que si usted se enferma, usted pueda ir a un hospital y ser atendido y que no importa si usted es rico o pobre, clase media o pertenece a un sector vulnerable de la población, usted va a tener la seguridad de que su madre podrá ser atendida en el oncológico de manera gratuita y que no va a tener problemas con sus quimios ni con sus radioterapias. Ya finalizando, me gustaría saber el papel del presidente Medina. ¿Va a seguir él activando en la campaña? ¿Tienen toda una agenda de lugares a visitar? Claro, el presidente Danilo Medina es el presidente del partido, ¿no? Y está recuperado de su salud, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. La gente lo quiere mucho. Yo he sido testigo de escenas muy emotivas, ¿no? De gente que se le acerca para darles las gracias, ¿no? Lo que él quería. Recuerdo que en el año 2011, la campaña electoral, y a principios de 2012 decía, yo quisiera que cuando yo termine mi mandato, la gente se me acerque a un centro comercial en cualquier lugar, en cualquier calle, y me diga, gracias Danilo, en tu gobierno mejoré mis condiciones materiales de existencia. Y se le ha dado. La gente se le acerca, le besa, le abraza, le agradece porque en su gobierno recibieron el cariño del Estado del que te hablaba, ¿no? Entonces Danilo es un gran constructor del relato del Partido de la Liberación Dominicana. El mayor constructor del relato es Abel, por supuesto, ¿no? Abel es un gran constructor del relato, que es un gran comunicador, es un gran político, pero Danilo evidentemente pues también tiene todas esas habilidades de un político experimentado que sabe conectar con la gente y también nos está ayudando a construir ese relato, ¿no? Un relato que se va a culminar con la victoria de Abel Martínez el 19 de mayo. Gracias a Roberto Rodríguez Gracias por estar con nosotros hoy.